Okay, good day, students. Welcome to the English class. This class is released to students of 7th A and 7th B. Recuerden que esta clase es realizada principalmente con el motivo de aquellos estudiantes que no pudieron estar en la clase virtual durante la semana del 4 al 8 de mayo. Durante esa semana vimos el tema Present Continuous. So, in your notebook, please write the goal, identify use of Present Continuous. En nuestros cuadernos vamos a copiar el goal, identificar el uso del presente continuo. Entonces, yo les explicaba en clase presencial, antes de que ocurriera toda esta pandemia, alcanzamos a ver muy por encimita qué era el Present Continuous. Pero pues en esta clase virtual lo profundizamos de una mejor manera. Nosotros hablamos siempre del present continuous cuando usamos el ing, siempre lo logramos familiarizar con el ing. Pero este tiempo verbal, present continuous, además de que sea el verbo, el tiempo del ing, también se utiliza principalmente eh, para dos situaciones. La primera, expresar algo que está ocurriendo en este instante. Y la segunda, decir algo que está pasando por un tiempo limitado, ¿sí? Es decir, algo que está ocurriendo en ese instante, que probablemente venga desde hace un rato y sigue ocurriendo. Y la segunda, perdón, decir algo que está pasando por un tiempo limitado que en algún momento terminará de suceder. Por ejemplo, tenemos aquí 4 oraciones. La primera, I am watching a movie. Yo estoy mirando o viendo televisión, una película, perdón. I am watching a movie. Nos damos cuenta que esta acción tiene relevancia a algo que está ocurriendo en este instante, ¿sí? Como pueden darse cuenta, podemos encontrar elementos como el verbo to be, que lo encontramos subrayado en cursiva, y podemos encontrar el ing, que se encuentra en rojo. Debajo de esta oración podemos encontrar la negación de la primera. I am not watching a movie. Lo único que se le agrega es el not, que como pueden ver está en mayúsculas. En el segundo ejemplo, bueno, el tercer ejemplo, ya tenemos la situación de Mario is studying in this school. Mario está estudiando en este colegio. Esta situación de Mario quiere decir que está pasando por un tiempo limitado, es decir, que probablemente Mario en algún momento de su vida va a dejar de estudiar en esta escuela, ya sea porque se graduó, ya sea porque se cambió de colegio. Pero es una acción que en algún momento se va a terminar. Mario is studying in this school. De igual manera, como pueden ver, tiene el verbo to be, en este caso es el is, porque recuerden que Mario podría pertenecer a una tercera persona. Y por último, el ing. En la parte de abajo encontramos la negación de la oración, Mario is not studying in this school, y simplemente se le agrega el not para negarla. Pero todas estas reglas que nosotros vemos acá las vamos a ver más adelante. En ese momento lo importante que ustedes deben de tener en cuenta es esos dos usos. Cuando algo está ocurriendo en este instante o principalmente cuando algo está pasando por un tiempo limitado y que sabemos que en algún momento va a terminar. Los dos principales elementos del present continuous es el verbo to be en su forma presente, es decir, am, are, is, y el ing que va después del verbo secundario. Vamos a ver la estructura para que puedan comprender mejor la temática. Como pueden ver, encontramos primero el subject, el sujeto, es decir, el protagonista, el verb to be, según la persona de cual estemos hablando, si es primera, segunda o tercera persona, el infinitive verb, es decir, el verbo en infinitivo, es decir, tal y cual encontramos el verbo en nuestro diccionario. A ese verbo anexado, juntico, vamos a colocar el ing aplicando unas reglas que ya vamos a ver a continuación. Y por último, le agregamos el contexto para que la oración tenga más coherencia. So, is subject plus to be plus infinitive verb plus ing plus context. So, we are going to see the affirmative form. The affirmative. No, perdón. Vamos a ver las 3 reglas generales. Me disculparán. Vamos a ver las 3 reglas generales, es decir, las 3 reglas
en las cuales nosotros le colocamos el ing, porque digamos eso no simplemente es como que colocárselo así por colocárselo, sino que también presenta unas reglas en específico. La primera regla es la regla general, de General Rule. Esta regla especifica de que todos los verbos, sin excepción, o la mayoría, por decirlo así, se les aplica el ing sin agregarle o sin cambiarle absolutamente nada. Recordemos que el ing en el español es el verbo gerundio, es decir, que son todas las terminaciones ando, yendo y yendo que tienen los verbos en español. Pero en el inglés simplemente se les coloca el ing. Ok, entonces en ese sentido tenemos el verbo watch, que si le colocamos el ing sin alterarle absolutamente nada, in Spanish is viendo. Tenemos speak, con el ing queda speaking, sin agregarle nada y sin quitarle nada. In Spanish is hablando. We have pay, with the ing is paying. And in Spanish is pagando. We have eat, with the ing is eating. And in Spanish is comiendo. We have do, with the ing is doing. And in Spanish is haciendo. Como se pueden dar cuenta, todos los verbos al agregarles el ing, o la mayoría de verbos, ¿cierto? Simplemente se les coloca el ing sin agregarles o quitarles absolutamente nada. Y ya en su traducción al español son los verbos que terminan en ando y en, como viendo, hablando, pagando, comiendo, haciendo. ¿Ok? Esa es la primera regla general de estos verbos. Ahora es necesario ver la segunda regla. The second rule is the e-verbs, los verbos e. Es decir, todos aquellos verbos que terminen en la vocal e, se les va a sustraer la e y se les va a colocar el ing. Vuelvo y repito, se les va a quitar, eliminar, sustraer la e y en vez de la e vamos a colocar ing. For example, have, with the ing is having, and in Spanish is teniendo. Write, with the ing is writing, quitamos la e y queda writing, and in Spanish is escribiendo. And the last one, smile, le quitamos la e, le colocamos el ing and it's smiling, and in Spanish is sonriendo. Entonces recuerden, simplemente todos los verbos que terminan en e, le quitamos la e y le colocamos el ing. Como no son tantos, entonces no será complicado. And the last rule, y la última regla, es relacionada principalmente con los verbos que terminen en vocal y en consonante. For example, run, stop, play, and swim. Si se dan cuenta, estos 4 verbos, y pues hay otros más, terminan con una vocal y con una consonante. En el caso de run, el primero, termina con una U y con una N. En el caso de stop, termina con una O y una P. En el caso de play, termina con una A y una N. Y en el caso de swim, termina con una I y una M. Por lo tanto, al encontrar estos verbos que terminan en vocal y en consonante, lo que vamos a hacer es doblar la consonante, es decir, colocar la consonante 2 veces y seguido a eso sí vamos a colocar el ing. For example, run, double N, ing, it's running, and in Spanish is corriendo. Stop, double P, at ing, and in Spanish is deteniendo. Plan, double N, ing, in Spanish is planeando. Swim, double M, ing, and in Spanish is nadando. Se pueden dar cuenta, tanto running, stopping, planning and swimming se le coloca doblemente o se le coloca 2 veces la consonante y ahí sí se le coloca el ing. Pero resulta que esta tercera regla tiene un par de excepciones. Bueno, realmente son 3, que las podemos encontrar aquí arribita. Si se dan cuenta, aquí en esta regla general tenemos el verbo speak, el verbo pay y el verbo eat, que terminan en vocal y en consonante. Resulta que esas 3 son la excepción
de esta regla 3. Del resto de verbos que terminen en vocal y en consonante, si se les dobla la N, la consonante, a excepción de estos tres, de speak, de pay y de eat. Del resto, si se les coloca doble consonante. Bien. Esa es la parte afirmativa, ¿no? Esa es la parte afirmativa. Vamos a ver qué sucede con la parte negativa. Cuando nosotros hablamos de la parte negativa, simplemente hablamos de colocarle el not después del verbo to be. ¿Sí? Tal y cual como nosotros negamos el verbo to be, de igual manera sucede con el presente progresivo. Simplemente le agregamos el not para mencionar que la acción es negativa. For example, I am not taking a shower. No estoy tomando una ducha. Simplemente colocamos el not después del am y el am que viene siendo el verbo to be. Entonces ya queda negada. El segundo ejemplo sucede lo mismo. He is not running at the park. Él no está corriendo en el parque. Simplemente colocamos el not después del verbo to be is para mencionar que la acción está en negación. También tenemos we are not driving home. Nosotros no estamos conduciendo a casa. Simplemente colocamos el not después del verbo to be para mencionar que nosotros no estamos conduciendo a casa, negando el verbo to be, que en este caso es are. Perdón. Que en este caso es are. ¿Sí? Entonces, siempre que vayamos a negar una oración, simplemente debemos de colocar el not, N-O-T, not, después del verbo to be. Si se dan cuenta, en el primer ejemplo está después del am, después del is y después del are. ¿Listo? Y ya queda automáticamente negada la oración. Y en última instancia tenemos las preguntas. Pero resulta que en el caso de las preguntas, yo hablando en clase, yo les decía en clase, que muchas veces nos podemos ir por el camino fácil, que es simplemente intercambiar el verbo to be con el ¿qué? Con el sujeto, ¿cierto? Como por ejemplo, are you taking a shower? Entonces, primero colocaríamos el verbo to be, después colocaríamos el sujeto y el resto quedaría exactamente igual. Pero resulta que esas preguntas son preguntas cerradas, ¿sí? Y al ser preguntas cerradas simplemente se responden con sí y con no. Pero resulta que también podemos colocar las WH questions. ¿Qué son las WH questions? Son 7 palabritas que ayudan para que la respuesta, para que la pregunta sea con respuesta abierta. Entonces, la estructura es simple. Tenemos verb to be, subject, el sujeto, el infinitive verb, el verbo como lo encontramos en el diccionario, le colocamos el ing aplicando las 3 reglas que ya vimos anteriormente y el contexto. Como pueden ver en la oración Are you taking a shower? En primer lugar que tenemos el verbo to be, en segundo lugar tenemos el sujeto, en tercer lugar tenemos el verbo infinitivo más el ing y por último el contexto. En el segundo ejemplo, you are taking a shower, ignoren ese signo de interrogación que se me fue ahí, perdón. Estamos hablando de que, si se pueden dar cuenta, cuando hablamos en una oración afirmativa, lo único que hacemos es intercambiar. Si ven que en la primera está primero el are, pero en la segunda está de segundas. Y en la primera, el de segundas está el you, y de primeras está el you. ¿Sí? Entonces simplemente intercambian ahí. En la primera es are you y en la segunda you are. Pero en la tercera ya estamos utilizando un WH question, es decir, el why. ¿Por qué se les dice WH question? Porque todas empiezan con WH. ¿Sí? Entonces, why are you taking a shower? ¿Por qué estás tú tomando una ducha? Ya es una respuesta abierta. En clase nosotros hicimos el siguiente ejercicio. Empezamos a ver cuáles eran las WH question y cómo se podían aplicar para una pregunta con el presente continuo. Entonces tenemos el primero que es what. En sus cuadernos pueden ir haciendo esa tablita. Tenemos en el primero que es what, it's meaning que, y lo ideal sería preguntar de la siguiente manera, what are you doing? Si pueden dar cuenta, primero colocamos el WH, seguido del verb to be, el sujeto, y por último el verbo con el ing, para preguntar qué estás haciendo. Bien, el segundo ejemplo, the second example, is who. In Spanish,
quién. Who are you talking about? ¿De quién estás hablando? Nuevamente colocamos de primeras el WH, después el verbo to be, el sujeto y por último el verbo secundario con el ing. Seguimos con la siguiente. Where, ¿dónde? Where is Clara training? ¿Dónde está Clara entrenando? Entonces colocamos de primeras el WH, del WH, que es where, seguido del verbo to be, que es is, el sujeto que es Clara, y por último claramente colocamos training, es decir, el verbo con el ing, aplicando las reglas que vimos anteriormente. Seguimos con why, ¿por qué en Spanish? Why is Lozano crying? ¿Por qué Lozano está llorando? Colocamos de primeras la WH question, seguido del verb to be, seguido del sujeto de quien estamos hablando, en este caso de Lozano, y por último el verbo con el ing. In Spanish is ¿por qué Lozano está llorando o por qué está Lozano llorando? Ok. The next example is when. ¿Sí? When. In Spanish is cuando. When are they playing? Colocamos de primeras el WH, seguido del verb to be, seguido del they y por último el verbo con el ing para mencionar en español cuando ellos están jugando. Si se dan cuenta, todas las preguntas que nosotros realizamos, a pesar de que fueron con diferentes WH questions, siempre llevan la misma estructura. Siempre debemos hablar acerca del WH, seguido del verb to be, seguido del sujeto, es decir, de quien estamos hablando, y el después del sujeto, el verbo infinitivo más el ing y por último el complemento. Este tipo de preguntas con WH question son preguntas abiertas, es decir, que la respuesta puede ser un poco extensa. Pero también nosotros en clase hicimos el siguiente ejercicio. Hicimos el ejercicio de comparar ambos tipos de preguntas. Preguntas abiertas y preguntas cerradas. Entonces, en este caso tenemos una pregunta cerrada. Porque estamos preguntando, ¿is Christian taking a nap? ¿Está Christian tomando una siesta? La respuesta sería, yes, he is. Yes, he is taking a nap. Sí, él está teniendo una siesta. Es una pregunta cerrada porque simplemente podemos contestar sí o no. Pero aquí podemos ver ya una respuesta más abierta. Where is Camila studying? Camila is studying in Liceo Ciudad Capital. Tomando en cuenta las reglas específicas, ya vemos que la pregunta es un poco más amplia. Ya no es de sí y no, sino que ya la respuesta es un poco más elaborada. Podemos ver acá otra respuesta cerrada. ¿Is Juan Camilo reading a book? La respuesta es yes. Juan Camilo is reading a book in the house. Sí, Juan Camilo está leyendo un libro en la casa. The next example is why are you smiling? ¿Por qué estás tú sonriendo? Because he is or she is happy. Ya la respuesta es un poco más abierta. La siguiente. Is the computer working? La respuesta, al ser cerrada, the computer is working in the house. El computador está trabajando en la casa. Es una respuesta cerrada porque simplemente respondemos que sí o que no está trabajando. En la siguiente mencionamos are you coming home? Es una respuesta. When are you coming home? Sorry. Es una respuesta abierta porque ya necesitamos una respuesta más elaborada. Es decir, ya estamos preguntando una expresión de tiempo, es decir, ¿cuándo vendrá? En este caso, yes, he is coming home in the morning. Sí, él está viniendo a casa en la mañana. The next example. Are they watching a movie in the cinema? ¿Están ellos viendo una película en el cine? Y en esta ocasión es una respuesta cerrada porque simplemente nos estáis preguntando si sí están viendo o no están viendo. Por lo tanto, la respuesta de sus compañeros fueron yes, they are watching a movie in the cinema. And the last one, are Danny and Peter having fun? La respuesta cerrada, yes, Danny and Peter are having fun. Entonces, si se pueden dar cuenta, en la clase nosotros logramos practicar cuáles eran preguntas cerradas y cuáles eran preguntas abiertas.
En este caso de practicar con preguntas abiertas es bastante importante porque no solo practicamos el tipo de preguntas, sino que podemos responder con respuestas afirmativas y respuestas negativas, utilizando las tres formas del presente simple, del presente progresivo y aplicando las reglas que vimos en clase. Bien, a continuación les voy a explicar qué sucede con el taller que fue asignado para esta semana, para que ustedes tengan claridad de qué es lo que se debe realizar en este taller. Bien, aquí tenemos el taller dedicado para la semana del 4 al 8 de mayo. El primer punto menciona complete the question using present simple to and does and present continuous. Am, are, is, ing. Match them with the answers. Entonces tenemos en la columna de la parte izquierda 6 preguntas que debemos completarlas según corresponda. ¿Sí? Debemos completar, debemos completar si colocamos el do o el does o si colocamos las reglas del ing para fabricar correctamente la pregunta. Seguido a esto, una vez tengamos las 6 preguntas correctas, vamos a seleccionar de la parte derecha cuál de estas respuestas es la más correcta para cada pregunta. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, si yo soluciono la primera pregunta, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta en la columna izquierda, en la columna derecha, ¿sí? Si es la A, si es la B, si la C, si la D, si la E o si la F. Entonces, cuando yo encuentre la respuesta, simplemente la uno con una línea. ¿Sí? Entonces, digamos, si yo pienso que la respuesta de la primera es la E, entonces pues yo uno la pregunta de la columna de la izquierda con la respuesta de la columna de la derecha. En el segundo punto, bastante sencillo, complete with present continuous. Hey Paul, do you know the school holidays? Y entonces hay 2 espacios. El primero es para el verbo to be, para hablar, para colocarlo según la persona que estamos hablando, si es primera, segunda o tercera persona. Y el segundo espacio es para colocar el verbo que está entre paréntesis, aplicándole las reglas del ing. ¿Listo? Entonces el verbo que está en paréntesis, si se pueden dar cuenta en las 6 respuestas, hay un verbo entre paréntesis. A ese verbo va en la segunda línea con las reglas del ing aplicadas. Y el tercer punto, develop page 52 and 53 of book Stopwatch Student Book. Si usted no tiene el libro, si tú no tienes el Stopwatch, tú lo desarrollas en tu libro. Si tú lo tienes, lo desarrollas en tu libro. Si aún no lo tienes, te anexo las páginas para que puedas desarrollarlo en tu cuaderno. Entonces, aquí yo anexé las páginas. En el primer punto vamos a clasificar las palabras según la descripción física. Vamos a mirar si las palabras que están en la caja en la parte superior van en la descripción física del cabello o en la descripción física del cuerpo. Seguido a esto vamos a ver estos 5 compadres. Estos 5 compadres tienen ciertas características físicas y esas características físicas las vamos a escribir o las vamos a posicionar en este punto. ¿Listo? En el punto 2, según cada una de las características. El tercer punto va referido a colocar las oraciones utilizando la forma afirmativa o negativa. Si se pueden dar cuenta, ya tenemos los verbos colocados entre paréntesis, por lo tanto simplemente es, según el contexto que nos dé la oración, colocarlo en su forma afirmativa o su forma negativa según el contexto de la oración. El cuarto punto, vamos a mirar las imágenes. Look at the picture and write sentences. Entonces hay 4 imágenes y arriba hay 4 actividades. Entonces aquí en estas oraciones, en estos 4 espacios, vamos a colocar cuáles eran las actividades que dispone cada uno de ellos. ¿Se va a entender? ¿Qué está haciendo en la imagen 1? ¿Qué están haciendo en la imagen 2? En la imagen 3 y en la imagen 4, utilizando el presente progresivo. Y por último, vamos a escribir y a completar las preguntas. Entonces nos están dando claves para generalizar o para construir una pregunta. Por lo tanto, lo único que debemos hacer es construirla añadiéndole elementos que no se ven, pero pues tú ya con el tema que viste ya deberías saber ponerlos. ¿Sí? Entonces, nos dan la pregunta, o sea, nos dan elementos para armar la pregunta, pero ya nos dan la respuesta. Y al darnos la respuesta ya sabemos
Ya sabemos cómo va la pregunta, ¿cierto? Simplemente debemos acomodarla y agregar los elementos necesarios. Listo, chicos, este es el tema del tema de esta semana, del 4 al 8 de mayo. Thank you for seeing my video. Some questions, please ask me in the email or with your director of group. Okay? Remember, I am Jose Jerez, your English teacher. Bye bye. See you soon.